Le damos la bienvenida a la serie CALP, Programas de Transferencias Monetarias durante el COVID-19. Adaptación a los retos en terreno. Ideas prácticas para quienes implementan los programas. Esta serie propone atender las dificultades que encuentran los equipos de especialistas en terreno en relación con los programas de transferencias monetarias y el COVID-19. Además, brinda sugerencias prácticas que pueden usar a partir de ahora. En este video discutiremos la adaptación de la evaluación y el monitoreo del mercado de forma remota. Evaluar y monitorear el mercado de forma remota durante la pandemia de COVID-19 ha causado algunos cambios significativos en el trabajo de campo. Restricciones en la circulación. La pandemia de COVID-19 está afectando el trabajo de las organizaciones humanitarias. Los programas de transferencias monetarias parecen ser una de las soluciones más apropiadas en este contexto. Sin embargo, estos programas están limitados por determinados problemas operativos. Las restricciones en la circulación y el distanciamiento social, medidas adoptadas para detener la propagación de la enfermedad, afectan los procesos de evaluación y monitoreo del mercado, fundamentales para el funcionamiento eficaz de las transferencias monetarias. Continuar con las transacciones del mercado. Si bien las restricciones en la circulación y en el contacto físico son una realidad, los actores del mercado, como son vendedores, compradores y consumidores, sean hombres o mujeres, deberían ser capaces y estar dispuestos a continuar realizando transacciones de mercado. Las organizaciones humanitarias, las mujeres y otros grupos vulnerables enfrentan un acceso físico limitado a los mercados o los evitan por completo, por temor al contagio. Buscan alternativas como abastecimiento masivo o entregas a domicilio, cuando esto es posible. Al mismo tiempo, las organizaciones humanitarias deben asegurarse de enmarcar su respuesta en la óptica del mercado, adoptando una estrategia que pueda fomentar la cadena de suministro en aquellos lugares donde podrían estar bajo presión debido a los efectos y las restricciones asociadas al COVID-19. Seleccionar las herramientas adecuadas. Pese a las limitaciones, los mercados siguen funcionando y, por lo tanto, los programas deben identificar y adaptar las herramientas de recolección de información relacionadas con el mercado para que sean apropiadas al contexto del COVID-19, garantizando la capacidad de reunir datos de servicios financieros, proveedores y personas beneficiarias. Las restricciones locales y el contexto darán información para la selección de las herramientas, así como para sus adaptaciones necesarias. Tras haber consultado a distintas organizaciones, hemos identificado dos retos comunes que los profesionales de campo están experimentando. Reto 1. ¿Cómo se ha adaptado o planea hacerlo para evaluar y monitorear los mercados de forma remota? Reto 2. ¿Qué ha hecho específicamente para garantizar el cumplimiento de los requisitos de higiene, seguridad y de distanciamiento social al momento de reunir información sobre el mercado? Para cada uno de los retos tenemos soluciones que ya están en marcha. Escuchemos las voces del terreno respondiendo la siguiente pregunta. ¿Cómo adaptarse para evaluar y monitorear los mercados de forma remota? First, you can use already existing data, such as MEB if they are updated regularly, or any information gathered by local authorities on prices. If you have to gather the information yourself and you already have information on consumer preferences, you can always share online surveys with suppliers. Otherwise, you can check if their supermarkets have online apps for online shopping and you can check prices there. If there is a needs assessment happening, you can always try to squeeze in some market-relevant questions into the survey, optimizing resources. Lastly, if you know there is another actor planning to do a market assessment or evaluation, why not piggyback and expand the scope? Great question. CRS and its consortium partners had already established a market monitoring system before COVID-19. However, due to the current COVID-19 situation, we had to adapt to
a remote market monitoring system and adjust our scope. Therefore, the following elements were included for the adaptation. The first one is that we focused only on 23 critical markets and three critical commodities. The second one is that we have implemented a phone interview for primary data collection instead of in-person market visit. The third one is that we have updated our questionnaire to include questions on policies and restrictions related to COVID-19 that might be impacting vendor operation and households' access to market. And the fourth one is that we have prepared and shared a quick reference guideline for our data centers. Thank you. WFP Nepal has been regularly monitoring major markets across the country. Due to COVID crisis, we started to assess market situation through telephone survey with higher frequencies and more geographical coverage. We included more commodities of essential food and non-food items and adjusted questions with demand and supply of food and non-food commodities, transportation situation, and labor demand. Moreover, we try to assess the reduced version of Mobile Market Functionality Index, a latest tool developed by WFP. This information helps us understand the overall functioning of markets and provides basis to determine if cash-based transfers are appropriate. Estos videos destacan que, para adaptarse a la evaluación y el monitoreo del mercado de forma remota en el contexto del COVID-19, se debe hacer lo siguiente. Centrarse en mercados críticos y en productos básicos críticos, especialmente aquellos más afectados por la escasez en la cadena de suministros o por los efectos del COVID-19 en el ámbito laboral. Buscar maneras de monitorear las intervenciones de forma remota, asegurándose de reunir información de grupos vulnerables como mujeres, personas mayores, personas con discapacidad, así como de todas las personas que concurren en el mercado. Colaborar con otras personas y hacer uso de plataformas accesibles y existentes, aprovechando plataformas como los grupos de trabajo de efectivo y usando información relevante de otras iniciativas gubernamentales. Actualizar cuestionarios para obtener respuestas específicas sobre el COVID-19. Adecuar las herramientas para reunir datos de cobertura y otras informaciones del mercado, acceso, disponibilidad, calidad. Esto ayudará a hacer un seguimiento de las pautas de distanciamiento social y de otras restricciones. Trabajar con socios locales. Programa entrevistas remotas y, si es seguro, organice visitas de terreno al mercado con socios, proveedores u organizaciones comunitarias locales. Las entrevistas telefónicas y los controles de precios de las cámaras de comercio pueden ser útiles para monitorear los posibles monopolios, la manipulación del mercado o la dominación por parte de algunos grupos. Una vez más, escuchemos a las voces desde el terreno. En esta oportunidad, sobre el segundo reto. ¿Qué está haciendo para cumplir con los requisitos de higiene, seguridad y de distanciamiento social al reunir información sobre el mercado? En cuanto al monitoreo de programas de transferencias monetarias, ya se hacía bastante por teléfono y se sigue haciendo por teléfono. Antes se complementaba con visitas al nivel de hogar, que ya obviamente se han suspendido, ¿no? Para los mecanismos de quejas y para poder tener un poco de retroalimentación, tenemos línea de atención que ya existía y que siguen funcionando. Lo que sí hemos observado es que muchas más personas que lo usan para solicitar ayuda más que para retroalimentación sobre los programas, ¿no? Y en cuanto a cómo respetar los requisitos de los donantes, cada organización estuvo negociando con su donante, pero básicamente como seguimos usando los mismos mecanismos de entrega, solo uno nuevo, los documentos que ya se proporcionaban antes a los donantes para justificar los gastos y las transferencias, por ejemplo, siguen siendo los mismos y entonces no hay mayor cambio a ese nivel. Nous nous assurons que les commerçants et les bénéficiaires, hommes et femmes, respectent les mesures de distanciation
et de désinfection des mains pendant les achats et imposions que pas plus de 5 personnes n'aient accès au même endroit et au même moment. Nous impliquons les commerçants et les organisations locales. Nous menons des visites de terrain à travers les partenaires et les organisations à base communautaire pour le suivi et le respect des consignes édictées par l'Organisation mondiale de la santé et le gouvernement. Great. We have carried out the following specific activities for meeting social distancing and safety requirements. First, orientation to data center was provided in a telephone. Second, data collection guideline was shared to data centers that emphasizes the need for social distancing and safety requirement. Third, our data senders were able to collect the phone number of at least 5 vendors for each market by explaining purpose and building a rapport. Just before earlier a week, the first COVID-19 case was reported in Ethiopia. This helped a lot to have a reliable vendor contact information to be able to shift to a phone-based data collection system once COVID-19 movement restrictions and risks increased. For the data centers have been carrying out a weekly data collection and a telephone interview, and they are transferring data electronically to CRS for data analysis and cleaning. Thank you. The market explainability index typically has 9 dimensions and is done via face-to-face and in the field. On this COVID-19 context, we are gathering the information via telephone calls, and we have trained and are doing following up meetings via teleconference also to the enumerators. Having this assessment done via phone has a challenge, and is the availability and disposition that the store owners might have. To tackle that challenge, we are explaining who is doing this assessment and why it's important. We are doing it jointly with the government, so that is a key factor for starting the conversations with the stores. Also, we do have replacements, plenty of replacements for the sample. We have a 30% sample nationwide, so we do have options to have as a replacement. And lastly, we are being flexible on the times we do the calls. Not all the stores are able to respond at the moment we are making the first call, so we ask them what time better suits for them. Might that be the morning, the afternoon, or the evenings. El reto 2 se basa en la necesidad crítica de las y los implementadores de programas para proteger al personal de terreno, a las personas beneficiarias y a los proveedores, adoptando medidas alineadas con las directrices públicas en materia de salud. Es importante capacitar a todo el personal de su organización y sus socios sobre el distanciamiento social y asegurarse que estén cumpliendo con las pautas y los consejos gubernamentales. Hacer de forma remota todo aquello que se pueda para evitar las interacciones en persona, tanto como sea posible. Asegurarse que los proveedores y las personas beneficiarias estén cumpliendo con las pautas de la OMS y el Ministerio de Salud en materia de distanciamiento social y desinfección de manos al hacer las compras, como no tener más de 5 clientes en una tienda a la vez o proporcionar desinfectantes para manos. En resumen, el impacto de la pandemia de COVID-19 en la evaluación y el monitoreo del mercado fue significativo, y aún así se han realizado importantes adaptaciones alrededor del mundo. Gracias por ver este video. Esperamos que le haya sido útil. Por favor, utilice la sección de comentarios al pie de la página para compartir soluciones que haya implementado. Produciremos varios videos como este para brindarle aportes rápidos en diferentes temas. Si está enfrentando una dificultad en especial, compártela en la sección de comentarios y haremos lo que sea a nuestro alcance para darle nuestro apoyo. Gracias por ver este video, gracias por su apoyo y manténgase sano y a salvo.